Hola familia, bienvenidos al canal de Vamos a Estar X. Pues hoy quiero conversar un poquito acerca de todavía la trayectoria que estamos pasando dentro de este gran despertar que estamos teniendo. Debido a que estamos integrando mucha información a la misma vez. Y si no sabemos reconocer a veces las situaciones que estamos teniendo, que es parte de esa integración, sin darnos cuenta podemos crear confusiones o sentir confusiones que terminan por afectarnos emocionalmente y espiritualmente y crear todo tipo de problemas. Y es algo que yo he estado notando mucho en estos últimos tiempos, debido a que a veces nos sentimos desorientados, a veces sentimos una gran ansiedad o un desasosiego emocional y espiritual que no entendemos. Y tiene todo que ver con este proceso que estamos teniendo, en que necesitamos arreglar y solucionar muchas cosas a la misma vez. Entonces voy a explicar un poquito acerca de todos estos diferentes procesos que no tienen que ocurrir en el mismo orden que me ocurrió a mí. ¿Ok? Porque en la forma en que tu espíritu y tu alma te guía va a ser una forma muy individual. Pero para que tú tengas conciencia, que tiene mucho que ver con este trabajo que tú tienes que hacer para poder cambiar dentro de este gran despertar. ¿Ok? Porque hablamos de cambios, ¿verdad? Hay grandes cambios. Tú tienes que cambiar, ¿verdad? Estamos entrando a un nuevo mundo y estamos dejando el mundo antiguo atrás. Y lo que representa cada mundo es tu forma de pensar. Y cómo tú poder mantener esas vibraciones que te hagan a ti, ¿verdad? Ahora adaptarte y ajustarte a las nuevas ideas, debido a que el planeta en que tú vives ha cambiado. Su conciencia ha cambiado. Y nosotros tenemos que saber cómo alinearnos a ese cambio, debido a que vivimos en él. Entonces, entender los diferentes procesos de integración, yo creo que nos va a ayudar muchísimo, ¿cierto? Este gran despertar para muchas personas viene en diferente forma, pero comienza por el deseo de llenar un vacío, de cómo entendernos mejor, de cómo encontrar paz y tranquilidad, de cómo calmar y llenar ese vacío emocional que no importa la cantidad de posesiones que nosotros tenemos, todavía lo sentimos. Porque hay muchas personas que piensan, bueno, si yo tengo dinero me voy a sentir mejor. Pero cuando tú hablas con las personas que lo tienen, esas personas padecen del mismo mal. Entonces, cuando tú llegas a ese punto de decir, bueno, no importa las posesiones que yo tenga, debido a que no son las que me traen a mí la tranquilidad y no son las que me están llenando el vacío, y vas en busca de la sabiduría, ¿verdad? Que te ayude a ti a llenarte, es cuando tú empiezas, ¿verdad?, en esa trayectoria. Hoy por hoy, desde luego que debido a la naturaleza de la energía en el presente, hay personas que están teniendo este despertar en una forma mucho más severa. Hay veces que requiere que nosotros estemos en un túnel oscuro, entre, como yo digo yo, entre la espada y la pared, para entonces darnos cuenta, ¿verdad?, que somos mucho más de lo que nosotros nos hemos creído. La trayectoria que tú utilizas para reconocerte tú, porque todo lo que tú vas a hacer para llenar ese vacío es encontrar los conceptos, las definiciones, la sabiduría que te ayude a reconocerte tú y reconocer la luz interna que tú tienes, esa luz divina. Que si tú no alimentas esa luz no crece. Y para un ser humano, el ser más materia que espíritu no es
un estado armónico, no es un estado que trae tranquilidad, debido a que son dos aspectos tuyos que tú no puedes separar. Tú lo puedes ignorar y pretender que no existe, pero no lo puedes separar. Entonces, ese reconocimiento que tú vas adquiriendo, cuando tú comienzas esa trayectoria de ir en busca de la sabiduría que te ayude a ti a encontrarte tú, ese proceso va a ser diferente para todo el mundo. Viene siendo el comienzo del gran despertar, porque esto es un proceso de cambio y de transición que nos está pidiendo un cambio bien rápido. Tenemos que cambiar bien rápido para podernos adaptar a los cambios de la conciencia de Pachamama, para poder coexistir aquí, para poder sobrevivir aquí, o poder sobrevivir con ella, porque nosotros no podemos estar aquí si no ha sido basado en los acuerdos que hemos hecho con ella. Desde luego que nos hemos olvidado de esos acuerdos y se debe a todas esas líneas de tiempo en que nuestros ancestros o nuestra conciencia vivió, en que nos forzaron. Y nosotros escogimos también irnos divorciando de esa conexión. Pero ahora hemos llegado a un punto de cambio en que tenemos ahora que recobrar la memoria cósmica, al igual que ancestral, al igual que la memoria ancestral, la memoria galáctica. Es un proceso de reconocimiento. A la misma vez requiere que tú también reconozcas tu sombra. Ese despertar que tú comienzas a tener, que puede comenzar por un deseo. Yo necesito algo más, algo que me llene, necesito más satisfacción, ¿verdad? Y te separas y te alejas de las costumbres que tú habías tenido de poder acumular posesiones, que para todo el mundo puede ser, como digo, un proceso muy distinto, pero que te lleva a ti a mirar un poquito más allá de las definiciones y conceptos que tú has aprendido y que te han programado mentalmente. Viene siendo solamente un comienzo de un proceso que es mucho más profundo. Y es un proceso de reconocerte tú, reconocer la luz divina dentro de ti y después saberla alimentar. Porque es como todo. En esta realidad, si tú no alimentas una semilla, esa semilla no crece. Y en la forma en que tú vas a alimentar esa semilla, es el tipo de árbol y de fruto que te va a dar. Entonces, si tú no has sabido alimentar tu luz divina con cariño y con amor, es de ahí que tú siempre estás mendigando y buscando amor para sentirte mejor. Y desde luego que esa actitud se debe a que te han enseñado a ir en busca del amor fuera de ti. A muchos de nosotros nos han enseñado a cómo alimentar nuestro amor propio, debido a que todas esas costumbres y todas esas enseñanzas y todas esas prácticas, al igual que ceremonias, se reprimieron y se convirtieron en prácticas clandestinas debido a muchas de las campañas, porque fueron varias, que se crearon para ayudarnos a romper y divorciarnos de esos conocimientos. Desde luego que desde un punto de vista cósmico, desde un punto de vista universal y creativo, son experiencias, aprendizajes que nos han llevado por un camino y nos han enseñado las experiencias y los resultados de lo que hemos escogido hacer, de nuestras acciones. Pero ya hemos llegado a un punto que lo único que está haciendo es creando repeticiones, ¿verdad? Esto es algo que ya había hablado anteriormente. Y bueno, si no hay una evolución en que nuestro espíritu o la conciencia colectiva logre aprender algo nuevo
entonces, ¿de qué nos vale estar aquí? Porque espiritualmente todos somos exploradores, todos somos agentes cósmicos universales, explorando estas dimensiones densas para poder evolucionar. Pero si estamos haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo, ¿dónde está la gracia en eso? Pues ahora nos toca pasar por el proceso de integración. ¿Cómo vamos a ir uniendo todos esos aprendizajes? ¿Cómo vamos a irnos fortaleciendo para poder equilibrar esos aprendizajes? Entonces de ahí que es importante mantener en cuenta que en ese proceso que tú vas a pasar y todos vamos a pasar, de poder enfrentar nuestra sombra, nuestros demonios, de poder calmar esos demonios, de poder curar y sanar nuestras heridas, al igual que las ancestrales, tenemos que empezar reconociendo nuestra luz divina. Con cariño y con amor, tratar y alimentar esa luz. Y a medida que tú lo vas alimentando diariamente y te vas diciendo palabras que te ayuden a alimentar esa luz, tú te vas fortaleciendo y vas a tener la habilidad y la capacidad entonces de trabajar un poquito mejor con tu sombra. Porque parte de esta trayectoria, una vez que tú empiezas a reconocerte tú como un ser espiritual, te empiezas a dar cuenta de muchas de las decisiones que tú has tomado anteriormente que están basadas en ideologías bien limitadas. Te vas a dar cuenta de tu propia ignorancia y vas a comprender el por qué a veces te has metido en tantos problemas y has creado tantas penas para ti mismo, al igual que para otras personas. Ahí es donde viene un entendimiento mucho más profundo y un reconocimiento. Eso viene siendo un aspecto, ¿no? Primeramente alimentar tu luz, darte cariño, de la misma forma que tú lo haces con tus hijos y con tus seres queridos. Eso lo puedes hacer mediante prácticas, ¿verdad? Porque al principio te va a ser un poco extraño hablarte con amor y con cariño. Vas a escuchar una voz que te va a decir, tú eres un mentiroso, ¿verdad? Va a luchar en contra de esas palabras. Te va a juzgar de la misma forma que tú has juzgado a otras personas. Entonces es un proceso de adaptación que te tienes que acostumbrar y con el tiempo esa voz que reacciona a esas palabras va a disminuir y va a cambiar. Créemelo, yo he pasado por todo esto. A la misma vez, tú vas a empezar a reconocer a veces tus propias desventajas, tus propias limitaciones. Y vas a tener mucha ayuda, tanto como de personas en el mundo físico, como de tus ancestros en el mundo espiritual, porque tú tienes guías espirituales. Desde luego que a ti te conviene mejor tener una conexión directa con tus ancestros que estar ajeno o ignorando esa conexión. A veces nosotros le estamos pidiendo a los diferentes dioses o las diferentes fuerzas celestiales por ayuda. Y a veces le estamos dando mucho más fuerza y más reconocimientos a esa energía que nosotros mismos, porque nos han enseñado a que el Dios está fuera de nosotros y que jamás y nunca nosotros podemos compararnos a ellos. Parte de nuestro cambio requiere que tú reconozcas que tú eres un ser de luz y que hay esa misma divinidad dentro de ti. Y con que es verdad, hay seres que han evolucionado espiritualmente más que tú, no quiere decir que sean mejores que tú. No quiere decir que tú seas menos. Entonces, debemos de respetar a todas aquellas personas que han evolucionado más rápido que nosotros o han evolucionado más que nosotros debido a las experiencias que ya tienen. Pero eso no quiere decir que son mejores que nosotros.
como tampoco quiere decir que tú tengas que darle tu fuerza a esas personas, porque tú no te crees capaz de adquirir la misma sabiduría. Y desde luego, desafortunadamente, en este proceso de cambio y de divorcio que nosotros creamos anteriormente, de todas estas sabidurías y todos estos reconocimientos, muchos de los sacerdotes que mantenían las costumbres y prácticas ocultas también cayeron en la oscuridad. Y no todos, pero muchos de ellos utilizaron sus conocimientos para manipular a otras personas, beneficiarse de esas manipulaciones. Mientras que hubieron otros que fueron más sinceros y tuvieron que irse al mundo clandestino para poder sostener la pureza en esa sabiduría. Y son muchos de los que ahora están saliendo y están hablando y están compartiendo todos estos misterios que nos van a ayudar a nosotros a reconocernos a nosotros mismos, pero poder recobrar la armonía y reconectarnos con las diferentes conciencias que están aquí. Poder aprender a cómo volver a comunicarnos con esas conciencias. Entonces, el resultado de este proceso es de tú poquito a poco darte cuenta de a veces las acciones tuyas, cómo crea los obstáculos. En ese reconocimiento, a medida que a la misma vez tú vas alimentando tu luz, te da la fuerza para ir enfrentando tus demonios e irlos calmando. Y a la misma vez, en ese mundo de tus demonios no solamente están los tuyos, están los ancestrales. Es de ahí que viene entonces la reconexión que tenemos que hacer con nuestros ancestros, la importancia de reconocer nuestra identidad, cómo situarnos genéticamente, culturalmente, para podernos unir a esos espíritus y que esos espíritus sean nuestra vista y nuestra sabiduría en el mundo de la energía. Son la relación que tú empiezas a crear con tus ancestros que ya están muertos. No estoy hablando necesariamente de los vivos. De los vivos, claro, tú quieres unirte a ellos, pero bueno, no todo el mundo genéticamente o emocionalmente viene con la misma evolución que tú. Tú puedes tener muchos seres familiares que a lo mejor no te llevas con ellos. Y a lo mejor esas discrepancias provienen espiritualmente de las discrepancias que hay entre tus ancestros que te afectan físicamente. Pero una vez que tú empiezas a alabar y a fortalecer la energía de tus ancestros, y aquí es donde viene lo que yo hallo, un trabajo tan importante. Me costó un poco de trabajo para llegar y lograr entender la importancia de esta reconexión. No fue hasta hace reciente que finalmente logré caer de la mata y entender el por qué es tan importante, ¿no? Porque hay veces que nos da miedo trabajar con nuestros ancestros porque no sabemos diferenciar el uno del otro. Porque todavía estamos muy metidos en la cabeza y traemos muchos miedos en nuestro cuerpo emocional que no nos permiten saber la diferencia entre los espíritus buenos y los que no. Y nos dejamos confundir. Pero una de las formas que yo he podido ir eliminando esas confusiones es en la forma en que esos espíritus me hacen sentir. Si te hacen sentir bien y tranquilo, es un espíritu que tú deseas trabajar de la misma forma que tú trabajarías con un ser humano. Pero si hay confusión, piénsalo bien. Porque ese espíritu puede estarte comunicando algo que proviene de confusión y ahora te está confundiendo a ti. Entonces siempre presta la atención a tus emociones y tus sentimientos porque es el mecanismo que te ayuda a saber instantáneamente las vibraciones que te rodean. Y desde luego,
poquito a poco, la costumbre que tú creas o que tú hagas de hacer ciertos rezos para poder alabar a tus ancestros, de acuerdo a tus genes, porque en mi caso, para yo poder saber genéticamente mi descendencia, me tuve que hacer una prueba, porque mis padres perdieron esa conexión. Genéticamente descubrí que era una mezcla tremenda de diferentes genes. Pero bueno, tú siempre te debes de situar genéticamente con los genes más fuertes que tú tienes, que provienen de la madre, espiritualmente de tu mamá. Entonces, mi mamá proviene de África, mi papá de Europa, parte portugués, parte español. Entonces, aquí es donde tú ves la fusión de diferentes culturas que tienen ciertas costumbres espirituales, ritos. Cuando tú empiezas a integrar y reconocer esas prácticas culturales, ahora tú empiezas a fortalecer genéticamente esa conexión y ese lineaje, porque tú eres la herencia de esas personas. Tú has heredado todo. Tú eres la combinación de todos los aprendizajes de esos seres que caminaron antes que tú en esta tierra. Y yo sé que hay a veces discordias de saber determinar quiénes son tus ancestros o no. Y yo respeto las ideas de cada persona. Yo no estoy aquí para reclamar de que soy la que me lo sé todo. Pero en mi caso, lo que yo he decidido hacer es determinar que todos mis ancestros han sido las personas que ya están en el mundo espiritual. Los que están vivos no. Son mis parientes. Pero espiritualmente, todos los que han muerto son mis ancestros. Cuando yo hago el rezo, comienzo nombrando por parte de mi mamá. Reconozco a todas las personas que tengo los nombres por parte de mi mamá. Cuando ya llego a la última persona, ¿verdad? Por parte de mi mamá, abuelo y abuela y abuelo, entonces pido por 12 generaciones anteriores a esos, que aunque yo no sepa el nombre, luz para esos espíritus, alabanza para ellos. Después hago lo mismo con mi papá. Desde luego que si tus padres están muertos, pues entonces tú empiezas por tus padres. ¿Quién mejor que tus padres del otro lado que te ayuden y te guíen? Y es más fácil reconocer las energías de esas personas que cuando ya son ancestros mucho más alejados. Aquí es donde tú tienes que empezar a prestar atención a tus sueños. Y desde luego, cuando yo hago el rezo, hago una distinción entre los espíritus de mis ancestros que han muerto debido a que le tocaba su momento, a todos aquellos que se han muerto con mucho sufrimiento o con un accidente, con una desgracia. Debido a que son dos estados de conciencia muy diferentes. Entonces es bueno que una vez que tú empieces a crear un altar, un simple altar, solamente con una vela y un vaso de agua, el elemento fuego y el elemento agua. El elemento fuego para iluminar, el elemento agua para refrescar. Y creas una costumbre, aunque sea una vez a la semana, de hablar con esos seres. Porque esos son los seres que tú vas a utilizar en el mundo espiritual para que remuevan todos los obstáculos que tú puedas tener en el mundo físico. Ellos son tus ojos. Ellos son tu luz. Ellos son el farol que te iluminan a ti. Y mediante revelaciones y sueños te van a decir, cuidado. Te van a proteger de accidentes. Te van a proteger de las maldiciones y la envidia de otras personas. Entonces ahora, mientras que tú te estás reconociendo tú y estás alimentando tu luz divina y te estás dando cuenta de tus desventajas, que no son solamente tuyas, sino también han sido los de tus ancestros, ellos te están ayudando a ti a poder trascender y recuperarte de esos obstáculos, porque lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por ellos y los estás haciendo por las generaciones futuras. Estás ayudando a que esos obstáculos
y esos problemas no continúen ocurriendo en las generaciones futuras. Y ahí es donde yo he notado que siempre hay alguien en la familia que tiene la habilidad y viene con ese don de poder establecer y curar ese cambio. Eso no es para todo el mundo, aunque desde luego, si tú deseas conectarte con tus ancestros, créemelo, que te va a ir muy bien, porque la paz y tranquilidad que tú vas a comenzar a sentir, te vas a dar cuenta. Esas ansiedades que a veces uno tiene emocionalmente, que a veces no son de uno mismo, provienen de las agitaciones espirituales de nuestros ancestros, se te van a acabar. Es de ahí el porqué, repito, vemos a todos los indígenas y a muchas culturas, porque hay muchas culturas que todavía veneran a sus ancestros, porque saben, lo entienden. Y desde luego tú tienes tus propios instintos y tu propia espiritualidad. Una vez que tú empiezas a establecer esa conexión, tú vas a sentir cómo es que esos espíritus te empiezan a guiar y te empiezan a pedir ciertas cosas, y tú tienes que determinar si se lo quieres dar o no. Eso es cosa tuya, es tu relación. De la misma forma que tú creas relaciones aquí en el mundo físico, lo que tú desees dar y aportar, porque te va a convenir a ti y te va a traer bienestar, depende de ti. Pero viene siendo también parte de este proceso, de este despertar. Entonces, como puedes ver, es un proceso de integración que es bastante fuerte y bastante complejo, porque viene siendo lo que te va a ayudar a ti a cómo armonizar las polaridades que hay dentro de ti, las divisiones, cómo curarlas y sanarlas de raíz. Entonces, ya dije, uno, el reconocimiento de que tú eres un espíritu, teniendo una experiencia física, que tú tienes habilidades divinas, tienes una luz divina, y la tienes que saber alimentar. Una vez que la empiezas a alimentar, empiezas a enfrentar tu sombra, a enfrentar tus desbalances y buscar la forma de cómo curarlos. Y ahí es donde, una vez que tú te unas a tus ancestros, ellos te van a ayudar poquito a poco a cómo sobreponerte y cómo hacerte sentir que tú no estás solo. Porque a veces nos sentimos solos, pero estamos desconectados de nuestros ancestros, estamos desconectados, imagínate, de nuestra identidad. El sabernos situar genéticamente, ustedes no saben la paz y tranquilidad que trae. Yo provengo genéticamente de África, de las tribus de Bantú, de África, de Nigeria. Luz para esos ancestros. Pero también provengo de descendencia céltica, allá de los vascos y de Iberia, de la península de Iberia, de los celtas, de los fenicios, de los tartarians. Luz para esos ancestros. También hay genes indígenas, luz para esos ancestros. Entonces, como veis, yo me he aprendido a situar y yo sé que tengo tantas conexiones en el mundo espiritual que cuando yo hago un pedido y un rezo, noto enseguida el resultado. Pero tuve que reconocer la importancia de esa conexión. Y como todo, alimentarla. Tienes que alimentarla. Después, tenemos que saber integrar nuestra familia galáctica, porque genéticamente hemos sido modificados muchas veces y genéticamente traemos códigos de seres que no son de aquí. Y ahí es donde poquito a poco, ¿verdad?, empezamos a mirar hacia el cosmos, y muchos de nosotros ya hemos tenido conexiones con otros seres que son parte de nuestro cuadro espiritual. A veces se nos aparecen
y nos asustan porque son personas diferentes a nosotros y nosotros tenemos la tendencia de juzgar a la persona por su físico. Entonces tenemos que irnos alejando de toda esa forma de ver nuestra realidad y de empezar a aceptar que vivimos en un universo que es muy diverso, porque la energía creativa lo quiso así y todos pertenecemos a este mundo, todos pertenecemos al universo, todos tenemos derecho a vivir, pero tenemos que saber vivir en armonía y tenemos que saber respetar a los demás. Pero de la única forma que aprendemos a respetar a los demás es empezando a respetarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que tampoco se nos ha enseñado, se ha perdido. Y todo esto tiene que ver con el nuevo mundo, que poquito a poco vamos a poder empezar también a recobrar el poder de saber comunicarnos con todo tipo de conciencia. Desde luego que para aquellas personas que todavía se resisten al cambio, son las que yo noto que ahora les está costando más trabajo, debido a que el virus, este que estamos teniendo en la actualidad, trae una frecuencia que te hace a ti, a veces inconscientemente, a tener que enfrentar a todos tus demonios a la misma vez. Porque la frecuencia de este virus es una frecuencia baja, que está alineada al miedo, a este concepto del miedo que nosotros tenemos. Entonces hay una gran diferencia, mis queridos seres de luz, cuando tú entras al cuarto, un cuarto donde están todos tus demonios, al igual a todos de tus ancestros, al igual que los de la naturaleza, a cuando tú lo haces de a poquito. Entonces, para aquellas personas que tienen mucho miedo y se dejan manipular fácilmente y que todavía no han logrado reconocer su fuerza espiritual, es natural que si tú no reconoces tu propia fuerza espiritual, pues van a haber personas que se van a aventajar de ti y te van a manipular mucho mejor. Y en esas manipulaciones es que tú te llenas de miedo y te dejas guiar por el miedo y manipular por el miedo. Y el miedo, imagínate, es una energía que te divide más y te debilita grandemente. Es el por qué cuando las personas están teniendo el COVID o el virus se sienten tan débiles, tan cansados. Porque es una energía que se conecta a todas las emociones de miedo que tú tienes, que tú traes en tu cuerpo sentimental. Desde luego que es una oportunidad que tú tienes de poder enfrentar a todos esos miedos y expulsarlos. Pero imagínate si tú no sabes que esa es la razón, el por qué. Tú has cogido el virus y tienes la cabeza llena de cosas que te dicen que el COVID te va a matar. Muchas de las personas que a veces están muy mal en el hospital con el COVID es que aparte de que están enfrentando todos sus demonios, están llenos de miedo. Y le tienen miedo a las enfermedades porque ahora se creen que están a la merced de una enfermedad y que ellos no tienen la habilidad de cómo curarse. Porque no tienen un cuerpo que es sabio, no creen en el cuerpo, no creen en la inteligencia de su cuerpo, en la inteligencia de su espíritu. Y una vez que tú continúas alimentando esos miedos, pues tú apagas tu luz totalmente. Entonces, el espíritu tuyo a veces escoge una opción que para ti en el mundo físico puede ser entre la vida y la muerte, algo traumatizante. Pero es la oportunidad que tu espíritu mira y ve dentro de las líneas de tiempo que tú puedas escoger la posibilidad de que tú puedas cambiar y de poder soltar todos aquellos ideales que te tienen a ti vibrando en frecuencias más bajas y te tienen dividido.
Y desde luego, como tú estás cruzando un gran despertar en que se te está pidiendo que lleves a cabo todos estos cambios y lo hagas bastante rápido, debido a que la frecuencia de Pachamama está cambiando rápido. Y para podernos mantener al día con todas estas vibraciones tenemos que estar limpios, tenemos que estar fuertes, es como que tenemos que estar sanos espiritualmente y físicamente. Porque tus genes viene siendo el mecanismo que te ayuda a adaptarte a ti, a tu medio ambiente, y te protege a ti. Y si esos genes no se han cambiado y modificado y no se han puesto al día, ¿verdad? No se han actualizado con las programaciones que están al día ahora, imagínate cómo tú vas a poder lidiar con tu medio ambiente. Para aquellas personas que no lo han podido hacer, a veces por falta de conocimiento, son las personas que han roto con su cuerpo físico. Y no todos tenemos que escoger ese tipo de salida. No hay por qué. Pero es definitivamente una de las formas en que tú vas a poder enfrentar tus demonios y también expulsarlos, darle luz. Mientras que tú estás acostado, débil, a lo mejor inconsciente de que estás lidiando con todos tus miedos, porque déjenme decirle, cuando yo estaba en la selva haciendo medicina, plantas medicinales, y entré a mi mundo oscuro, yo escogí, déjenme decirle, no me siento orgullosa de eso, pero a la misma vez lo estoy, porque sinceramente, cuando yo fui a la selva, yo fui con las intenciones de trabajar con mi lado oscuro, con mi sombra. Y para mí fue como pasar la epidemia. Porque cuando tú entras a ese mundo oscuro, si tú no reconoces tu fuerza y tu luz, tú te sientes tan débil. Ese cansancio que tú has tenido cuando te ha dado el COVID, para aquellas personas que lo han tenido, ese cansancio que tú dices que no doy pie con bola, es el mismo cansancio que tú sientes cuando tú estás lleno de oscuridad. Y cuando tú no estás reconociendo tu fuerza y tu luz. Pero una vez que tú expulsas toda esa negatividad, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cambiar? Porque ya tus genes están listos para el cambio. Pero tu conciencia lo está. ¿Sabes tú lo que tienes que hacer ahora? Porque hay personas que salen de la enfermedad y continúan a ciegas. Desde luego que no están tan a ciegas. Porque una vez que tú expulsas toda esa negatividad, que no es toda, pero bastante, tu conciencia cambia y te hace más susceptible. Te hace sentir las cosas un poquito mejor y te trae otra conciencia que es más distinta a la que tú tenías anterior, que te puede ayudar a reconocer un poquito mejor el proceso de este gran despertar. O por lo menos hacer los cambios que tú necesitas hacer. Pero hay una gran diferencia a cuando tú sabes lo que tú estás haciendo y el por qué te están ocurriendo las cosas a cuando tú estás a ciegas, ¿verdad? Por lo menos para mí lo es. Porque tengo menos preocupaciones y si puedo sentirme mal o frustrada o preocupada por algo, me puedo dar el lujo de decir, bueno, pues 24 horas lo hice, pero ya es hora de cambiar porque yo sé que está esta sabiduría y empiezas a depender más de esa sabiduría y dejarte llevar por esas frecuencias de luz, de armonía, que como resultado te traen paz y tranquilidad. Entonces te puedes dar el lujo que mientras que el mundo para muchas personas puede ser caótico, para ti no hay problema. Y hasta más, tú no tengas que participar de todo ese caos porque
tus frecuencias están tranquilas y están vibrando con la armonía, y las experiencias que tú estás creando también son igual. Entonces, recuerden que tus desventajas, al igual que tu herencia ancestral de los traumas que tú traes, no se terminan hasta que se terminen. Esto no es algo que tú dices, bueno, ¿qué tiempo me va a tomar? No es así. Es un proceso que a veces, cuando ya tú crees que llegaste a un cierto punto, que eliminaste toda la basura, puedes tener una experiencia que despierte en ti una actitud de pronto bien agresiva o bien extrema, que tú dices, ¿de dónde vino eso? Pero es para ir removiendo emociones que están mucho más enterradas profundamente en tu subconsciente. Entonces el proceso de eliminación, el tiempo que se toma, no es tan importante que tú sepas qué tiempo me va a tomar, sino más bien el enfoque que tú vas a tener y la determinación que tú debes de sentir a medida que tú vas cambiando y vas ajustando tus energías dentro de los cambios y la fuerza que tú vas sintiendo. Que bueno, muchas veces yo hablo de empoderamiento. Todo esto tiene que ver con el empoderamiento espiritual. Hay una gran diferencia a cuando tú logras saber cómo restablecer la armonía y la paz y el bienestar en tu vida, a cuando tú tienes que estar dependiendo de otras personas para ver si eso te va a trabajar o no. Y continuar repartiendo tu energía y tu fuerza a todas aquellas personas que a veces con el tiempo se acostumbran y les gusta utilizar tu energía. Entonces, ¿por qué no dársela a tus ancestros? ¿Por qué no dártela a ti mismo? Y aquí lo estoy diciendo con mucho respeto y con humildad. Porque esto no es cuestión de yo sentirme orgullosa por quien soy, porque soy mejor que nadie. Aquí nadie es mejor que nadie. Todos estamos parejos. Estamos creados de la misma fuente de luz. Y te das cuenta que mientras más tú sabes, menos sabes. Porque esos conocimientos no son tuyos. Sinceramente, a veces yo noto personas que cobran el ojo de una cara para ayudar a otra persona. No estoy juzgando a esa persona, pero en realidad lo que quiero recordarles es que toda la sabiduría que tú tienes no es tuya. Es la sabiduría universal y está a la disposición de todos nosotros, pero tenemos que saber cómo purificar la materia para acceder y reconocer esa sabiduría. Nuestras frecuencias y nuestras vibraciones tienen que cambiar y tenemos que sabernos purificar para acceder a esos conocimientos. Todos tenemos el mismo derecho y la misma oportunidad de beber de la misma fuente, pero tenemos que entrar a esa fuente puros. Para poder entrar a conocimientos mucho más profundos, tenemos que entrar con pureza. No podemos entrar con ambición o con remordimientos o con complejos de inferioridad. Entonces espero, mis queridos seres de luz, que esto los ayude y los ilumines un poquito. Y que, como les dije, aunque el mundo puede estar virado al revés y en caos, tú no tienes por qué. Tampoco tienes que utilizar el virus para expulsar y para darle luz a tus demonios.
Y el comenzar a trabajar con tus ancestros definitivamente te va a traer mucha tranquilidad. Va a empezar a calmar ese desasosiego emocional que a veces estamos sintiendo. Y te vas a dar más cuenta de lo que viene de ti y de lo que no es tuyo. Gracias por haberme escuchado y buena suerte.